Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de la serie Hablemos de Ingeniería. Ingeniería de software, pura y dura. Bueno, hemos estado hablando bastante acerca de métodos, de modelos, ¿verdad? Estamos justamente hablando sobre modelos prescriptivos y estamos basados en el libro Ingeniería del Software, un enfoque práctico del autor Roger Pressman. Tú puedes adquirir esta obra en librerías, eh, puedes, ¿no es cierto?, conseguirla por allí para leerla. Si estás estudiando ingeniería de software o te interesa el tema de la ingeniería, es bueno leer este tipo de contenido porque te ayuda a enfocarte y a entender qué es la ingeniería del software. La ingeniería del software, en resumidas cuentas, es un proceso más o menos complejo porque involucra herramientas, técnicas, metodologías y modelos que debieran permitirnos finalmente desarrollar software de buena calidad. Cuando hablamos de calidad, tiene que ver justamente con el respeto de los tiempos del proyecto, el respeto por los recursos del proyecto, ¿cierto? Y que ese proyecto pueda satisfacer las necesidades de los usuarios. Y eso, la verdad es que es complejo, ¿ya? No es una cosa tan sencilla. En el video anterior estuvimos hablando acerca de el modelo de proceso incremental, que básicamente cada incremento podía establecer una mejora, podríamos decir, de la funcionalidad o del conjunto de infuncionalidades que tenía un proyecto de software. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los modelos de proceso evolutivo. Hay varios y en realidad estos modelos de proceso, y que no van a ser los únicos que vamos a ver, porque la verdad es que en la literatura y en la práctica de la ingeniería vamos a encontrarnos con un sinfín prácticamente de modelos, desde los modelos clásicos, ya como Cascada, por ejemplo, hasta los modelos ágiles como Scrum o Kanban. Entonces, pero la pregunta que puede hacer alguien que no tiene mucha experiencia es decir, bueno, ¿y por qué tantas maneras de hacer una misma cosa? Bueno, porque justamente el desarrollo de los sistemas informáticos ha pasado por un montón de tiempos, periodos, procesos, involuciones y evoluciones, es decir, desde que se hacía software para propósitos específicos, ya sea para la defensa o para la ingeniería más alta, como podría ser un proyecto de la NASA, por ejemplo, hasta lo que es hoy, que el software prácticamente, si no restringe, nos acompaña en prácticamente nuestra vida. Es decir, eh, voy a cambiar la palabra restringe por dirige, acompaña, gestiona muchas de nuestras cosas. Eh, Antes había una sola forma de comunicarse. Hoy tenemos muchas y todas asociadas a la tecnología, por nombrar un ejemplo. Y cuando hablamos de tecnología, por supuesto, tenemos que incluir hardware, software, componentes, etcétera. Pero en el caso del software, hay sistemas que son complejos, ya como dice acá Roger Pressman, que va evolucionando en el tiempo. No todos los software tienen los requerimientos al inicio. Hay veces que el cambio va guiando el proceso de desarrollo y por lo tanto tú no puedes tener dentro de tu abanico de posibilidades solo una forma de hacer. Ahora es ideal que si esa forma de hacer se puede adaptar a los distintos tipos de proyectos, macanudo, como diríamos aquí, pero eso es muy difícil. Lo habitual es que incluso en aquellos equipos que tienen una forma, un modelo, este modelo va flexibilizándose en el tiempo para proveer justamente una manera de hacer que se ajuste a los requerimientos cambiantes del sistema. Entonces, en los casos de los proyectos que son complejos, como dice acá Roger Pressman, no es realista trazar una trayectoria rectilínea, ¿cierto?, hacia el producto final, porque
hay cosas que ocurren en el intertanto, sobre todo en los proyectos que son largos y que son complejos, que cambian las prioridades, ¿ya? Por ejemplo, el tema del negocio, la competencia, los valores de mercado, los procesos de negocio propiamente tal, que van cambiando según los requerimientos de los clientes, estas cosas van también haciendo que cambie el enfoque o las evoluciones que puede tener un proyecto, un software en función de lo que pretende, que es nada más y nada menos que satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un aplicativo para un cliente complejo, en el sentido de que a lo mejor el proyecto es pequeño, no de tanta complejidad, pero nuestro cliente tiene una agenda compleja, es decir, está siempre presionado por los cambios de valores de mercado o por los requerimientos de sus clientes que también cambian, entonces nosotros tendremos que implementar un modelo que nos permita, dentro de todas las alternativas que hay, lograr el resultado. Ahora, los modelos evolutivos son también iterativos, es decir, van trabajando por etapas. Se caracterizan porque tienen una manera que les permite desarrollar versiones cada vez más complejas del software, ¿ya? De alguna manera son también incrementales. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos algunos tipos de modelos evolutivos. Por ejemplo, el de prototipos. Entonces, es frecuente, como dice acá este libro, que un cliente defina un conjunto de objetivos generales para el software, pero que no identifique los requerimientos detallados para las funciones y características. Es decir, tenemos un conjunto de requerimientos, pero no los tenemos todos, ¿ya? Hay requerimientos que no están, probablemente hay requerimientos o necesidades que no se han visto, y por lo tanto, el hacer un prototipo lo que busca es ir aproximándose paulatinamente a la solución que el cliente necesita. En otros casos, el problema puede ser del equipo de desarrollo, que no está tan seguro acerca de la eficiencia de un algoritmo, por ejemplo, ¿ya? O no tiene mucha idea acerca de qué tan adaptable es el sistema operativo, ¿no es cierto?, con relación al sistema. Es decir, tenemos ideas generales, pero no podemos asegurar nada en cuanto a la interrelación del ser humano y la máquina, o del sistema y la máquina en la que estamos tratando de montar, ¿no es cierto?, este sistema, este software. Entonces, la idea de hacer prototipos es una buena idea porque ofrece un buen enfoque, ¿ya? También es posible, como dice acá este libro, que hacer prototipos se puede usar como un modelo de proceso aislado, es decir, que solo defina una parte del sistema como una técnica que se puede implementar en el contexto de cualquiera de los modelos de proceso descritos, ¿no es cierto?, en este libro. Es decir, yo puedo usar un prototipo incluso dentro de otros modelos, ¿ya? Ahora, el paradigma de hacer prototipos le va a ayudar al equipo, ¿no es cierto?, y a los participantes y a los interesados a mejorar la comprensión que hay, ¿no es cierto?, al elaborar el sistema, ¿ya? Sobre todo, como ya dijimos, cuando los requerimientos no están muy claros. El paradigma de hacer prototipo comienza con una buena comunicación. Nosotros, como desarrolladores, con otros participantes, vamos a definir los objetivos generales del sistema, ¿no es cierto?, identificando cuáles son los requerimientos que se conocen, ¿ya?, y detectando las áreas en las que es imprescindible una mayor definición, ¿ya? Entonces se va planeando de manera rápida una iteración para hacer el prototipo y se lleva a cabo el modelado, ¿no es cierto?, de manera rápida, tal como lo dice acá este pequeño esquema. Es decir, tenemos la comunicación,
tenemos el plan rápido para modelar los requisitos, lo modelamos de manera rápida, luego construimos el prototipo, desplegamos y obtenemos la retroalimentación para luego la comunicación. Sigue este ciclo, ¿no es cierto?, y que permite aumentar el nivel de comprensión del sistema. Lo ideal es que el prototipo vaya sirviendo como un mecanismo justamente para identificar los requerimientos del software, ¿ya? Si se va a construir un prototipo, pueden utilizarse fragmentos de programas existentes o utilizar herramientas, ¿ya? Hay varios que se pueden usar herramientas de prototipo. Por ejemplo, la metodología Design Thinking promueve en su fase de prototipos un montón de herramientas para crear prototipos, ¿ya? Pueden ser mockup, por ejemplo, esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales, también pueden servir como prototipos, porque lo que buscamos es comprender esos requerimientos, ¿ya? Ahora, hay un comentario acá que está escrito en este libro y me llama la atención y la quiero compartir con ustedes, que dice que en la mayoría de proyectos es raro que el primer sistema elaborado sea utilizable. Tal vez sea muy lento, muy grande, difícil de usar o todo a la vez. No hay más alternativa que comenzar de nuevo. O sea, cuando el sistema es complejo y los requerimientos salen a cuentagotas, es muy difícil que las primeras versiones del software sean realmente utilizables, ¿cierto? Porque no está todo lo que se requiere. Así que el prototipo va a servir como primer sistema, va a servir para esa etapa en la que nosotros construimos o modelamos esos requisitos. Brooks, que es uno de los autores que cita justamente Roger Pressman, dice que es bueno desechar ese primer sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunos prototipos que aunque se construyen, ¿no es cierto?, para ser desechables, otros finalmente son evolutivos, es decir, se van transformando en el sistema real. O sea, no hay aquí una varita mágica para decir que una determinada herramienta o un determinado prototipo va a traducirse finalmente en el sistema que nosotros necesitamos. Ahora, hacer prototipo va a ser problemático en las siguientes situaciones. Cuando los participantes ven lo que parece ser una versión funcional del software, ¿ya?, sin darse cuenta de que el prototipo se obtuvo de manera caprichosa, ya, porque el desarrollador busca que a través del prototipo busca encontrar un modelo que le permita construir su sistema. Por lo tanto, el participante, el cliente, el usuario, no percibe que hubo prisa en la construcción de ese prototipo. No se consideró la calidad general del sistema o la facilidad de mantenimiento de este, ya en el largo plazo. Entonces, cuando se les informa que el producto debe rehacerse para lograr, ¿no es cierto?, mejores niveles de calidad, ¿qué pasa con los participantes? Bueno, se frustran, ¿verdad? Te van incluso hasta te pueden insultar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el prototipo no sea lo suficientemente válido para hacer que las funcionalidades puedan ejecutarse o realizarse o desarrollarse? ¿Ya? Ahora, cuando se produce este momento complejo, como dice muy bien acá Roger, es que el gerente de proyecto finalmente va a ceder, ¿cierto? Y va a desarrollar con lo que tiene. Bueno, los resultados, como tú te imaginarás, no suelen ser los mejores. En el segundo escenario, como ingeniero de software, es frecuente que llegue a compromisos respecto de la implementación a fin de hacer que el prototipo funcione rápido, o sea, como una herramienta de desarrollo rápido y que utilice un sistema, por ejemplo, un sistema operativo inapropiado o un lenguaje de programación y que cuando se dé cuenta ya no es posible retroceder, ¿ya? O el algoritmo que está implementando no es correcto.
Entonces, después de un tiempo, va a sentirse cómodo con esas elecciones y olvide las razones por las cuales eran inadecuadas. Es frecuente esto, que cuando nosotros comenzamos a desarrollar sistemas, si lo hemos hecho de manera apurada, tratando de forzar que el proyecto funcione con lo poco que tenemos, el resultado es justamente que no logramos satisfacer las necesidades del cliente y ahí empiezan serios problemas, ¿ya? Entonces, a pesar de todos los problemas, los prototipos siempre son un paradigma eficaz para la ingeniería del software. Es un buen punto de partida, ¿ya? La clave es definir desde el principio las reglas de juego, es decir, todos los participantes deben estar de acuerdo en que el prototipo sirva como el mecanismo para definir los requerimientos, no más que eso. El prototipo debe, en este caso, servir para, ¿no es cierto?, comenzar con este proceso de búsqueda y de consolidación de prototipos, para luego descartarlo, al menos en parte, y luego habrá que hacer una ingeniería, un proceso de ingeniería de software para tener una mirada real de la calidad del sistema. Otro modelo evolutivo es el modelo espiral. Este fue creado o propuesto por Barry Boehm, ¿ya? Y este modelo combina lo bueno que tiene el modelo de prototipos con el modelo en cascada. Hace una combinación para lograr determinar a través de 4 o 5 grandes fases todo el proceso o lo que nosotros también conocemos como ciclo de vida del software. En el proyecto, en el modelo de espiral, que es un modelo evolutivo, partimos desde aquí, desde el inicio, con la comunicación. Luego viene la fase de planeación, donde además de estimar la programación, hacemos un análisis de riesgo. Esta es la primera metodología o es el primer modelo de proceso que incorpora dentro del ciclo de vida la identificación y la estimación del análisis de riesgo, lo que es, por supuesto, muy positivo. Luego viene el modelado, en el que se analizan, ¿no es cierto?, los requerimientos y el diseño para hacer finalmente una construcción, un código de prueba para que pueda desplegarse, se pueda retroalimentar y luego seguimos con esta fase de comunicación. Este es, por definición, quizás gráficamente hablando, el paradigma de un modelo evolutivo en el que, partiendo desde fases interiores, se va avanzando manteniendo las mismas etapas en cada una de las iteraciones hasta llegar a un final que sería el sistema. En cada una de estas etapas se va construyendo nueva información, nuevas prestaciones, nuevas funcionalidades para que el sistema pueda finalmente hacer y realizar lo que, ¿no es cierto?, se pretende. Entonces, el modelo en espiral, ¿no es cierto?, a partir de su primer círculo, va avanzando alrededor de la espiral, dando como resultado el desarrollo de una especificación del producto que va aumentando, ¿no es cierto?, a medida que va girando, ¿no es cierto?, y se va generando este espiral hasta llegar a los elementos más sofisticados. A diferencia de los otros modelos de proceso que finalizan cuando se entrega el software, el modelo en espiral puede adaptarse para aplicarse a lo largo de toda la vida del software, ¿no es cierto? Entonces, partimos con el primer círculo, pero ese círculo avanza, ¿no es cierto?, hasta lograr el máximo posible. Entonces, más adelante puede usarse un circuito alrededor de la espiral para que represente un modelo de mejora del producto. Es decir, estamos, o se podría decir, es un modelo de mejora continua, en este caso, del software. El modelo espiral es un enfoque realista, como dice Roger Pressman acá,
para el desarrollo de sistemas y de software a gran escala, es decir, cuando tenemos un sistema realmente complejo de una alta extensión que requiere, ¿no es cierto?, justamente de esa conversación permanente, de ese análisis permanente, de ese código permanente para llegar a lo que el cliente realmente necesita, ¿ya? Como el software va evolucionando a medida que el proceso avanza, entonces el desarrollador y el cliente van comprendiendo y van reaccionando cada vez mejor ante los riesgos en cada nivel de evolución. Porque aquí, como yo decía recién, el tema de los riesgos es justamente un aspecto importante que no estaba considerado en los otros modelos más antiguos, pero que acá se van considerando porque la experiencia justamente va ayudando a quienes idearon este modelo a comprender que la gestión de riesgo es un aspecto muy importante dentro de los proyectos de software. Y bueno, cuando hablamos de riesgo podemos hablar desde una cosa que puede ocurrir de manera frecuente o infrecuente dentro del equipo o cuestiones que afecten directamente a nuestro cliente, ¿verdad? Como lo que hablábamos recién o antes cuando mencionábamos los cambios en las prioridades, en los modelos de negocio o en alguna otra característica o situación que es totalmente externa al proyecto, pero que puede afectar, como cambios de legislación, cambios tecnológicos, ajustes, etc. ¿Ya? Ahora, como otros paradigmas, el modelo espiral no es una panacea, es decir, estamos viendo lo positivo, pero también veamos lo que es negativo. Es difícil convencer a los clientes en particular, ¿no es cierto?, en situaciones bajo contrato, de que el enfoque evolutivo es controlable, porque al mirar este modelo ustedes comprenderán también que lo negativo es pensar y cuándo termina, porque nadie quiere, ¿cierto?, que el desarrollo del sistema sea para siempre. Ya está bien que al comienzo todos pensemos que el software tiene que ir acompañando los procesos de negocio y es maravilloso pensarlo así, pero finalmente el coste del proyecto, la intensidad del proyecto hace que coma mucha energía y que puede transformarse en un problema. Entonces, si eso no es controlable, el cliente también se ve afectado. Demanda también mucha experiencia en la evaluación del riesgo y eso es un tema peliagudo de por sí, porque aunque ustedes no lo crean, los riesgos se pueden ver, hasta los podemos identificar, pero en algunos casos es difícil determinar riesgos, sobre todo en proyectos de software. Ya, claro, si tú estás construyendo una casa y quieres subir a una altura y creas o utilizas un andamio, claro, ahí el peligro es que te caigas, ¿verdad? Lo ves, pero en el desarrollo software hay muchos elementos que no se ven y que solo gente con experiencia puede determinar esos riesgos. Bueno, para ir terminando esta parte, quiero presentarte brevemente una pequeña diapositiva en la que te voy a mostrar las similitudes y las diferencias entre el modelo incremental y el modelo evolutivo en general. ¿Cuáles son las semejanzas? Ambos modelos son iterativos, es decir, determinan fases que van generándose una tras otra, ¿no es cierto? Y que van mejorando la comprensión y el desarrollo del sistema. Y esto, por supuesto, que significa que el desarrollo del software se divide en ciclos que son repetitivos, ¿verdad? Y que van avanzando. Ambos modelos permiten cambios y mejoras en el software a medida que se va desarrollando. Ambos modelos son adecuados para proyectos grandes y complejos. Es decir, cuando usamos modelos incrementales y evolutivos, bueno, cuando el sistema que estamos haciendo es complejo, tiene gran extensión y la estructura y las complejidades hacen que no podamos definir todo al inicio, ¿verdad? Ahora veamos las diferencias. Partiendo por el modelo incremental. El software se desarrolla en pequeñas partes o incrementos que se entregan y prueban de forma individual. Cada incremento, ¿no es cierto?, se prueba y, ¿no es cierto?, se entrega al cliente de manera individual. En el caso del modelo evolutivo,
el software se desarrolla en versiones completas que se mejoran y refinan con cada iteración. Es decir, el incremento crea nuevas funcionalidades. La iteración, ¿cierto? En el caso del modelo evolutivo, va creando mejoras del mismo proyecto. En el modelo incremental, cada incremento se basa en el incremento anterior, lo que significa que el software se va construyendo de forma gradual. En el caso del modelo evolutivo, cada versión se desarrolla de forma independiente, lo que significa que el software puede cambiar significativamente de una versión a otra. ¿Ya? Tiene ahí esas complejidades el modelo evolutivo. En el modelo incremental es adecuado para proyectos donde los requisitos ya están claros y son más o menos estables. En el caso del modelo evolutivo es adecuado para proyectos donde, ¿no es cierto?, los requisitos son inciertos y van a cambiar según la necesidad. En el caso de los modelos incrementales o el modelo incremental, es menos arriesgado que el modelo evolutivo, ya que los problemas se detectan y corrigen en cada incremento. Y en el caso del modelo evolutivo, es más arriesgado, ya que los problemas pueden acumularse y ser más difíciles de corregir en versiones posteriores. Ya, a pesar de que se hace análisis de riesgo, no se puede garantizar que el sistema pueda responder a todos los elementos de manera correcta. Bien, ahí te presento y te dejo presentada las diferencias, las similitudes del modelo incremental versus el modelo evolutivo. No te pierdas esta serie, Hablemos de Ingeniería de Software, que está en mi canal y también en el sitio profesorgaldames.cl. No te lo pierdas, puedes verlo completo allí para aprender un poquito más de ingeniería, porque es un tema que tarde o temprano nos afecta, condiciona la forma en la que trabajamos, condiciona los resultados. Si nosotros no aplicamos técnicas, modelos y procesos, lo más probable es que fracasemos. ¿Y quién quiere fracasar? Yo creo que no, ¿verdad? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias por tu apoyo, muchas gracias por tus me gustas, tus comentarios. Escríbeme en los comentarios qué te parece esta serie, qué te parece este contenido. Y en el próximo video vamos a hablar de otros modelos ya que son importantes para trabajar y para conocer. Por ejemplo, los modelos concurrentes. Ya vamos a ver algunos ejemplos de modelos concurrentes y así iremos construyendo cada día más nuevo conocimiento. Te deseo lo mejor, que estés súper bien y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.